Vos sabés que cuando hablábamos de futuro y cuando hablábamos de lo que les puede esperar a este mundo, sin duda, estamos hablando también de los jóvenes y hemos hablado con Gustavo hoy muchas veces de lo que representa la educación y cómo los jóvenes seguramente tienen en sus manos el futuro y la importancia de no solo estar bien educados, sino también de tomar la iniciativa en sus propias manos para construir un futuro mejor para todos y tener un futuro más esperanzador en este mundo tan complejo y hostil. Hablando de esto, nos dimos cuenta que era interesante hablar con alguien que sepa del tema y para eso hemos contactado a Juan Medici. Juan Medici, él es director ejecutivo de AFS. Es una empresa que hace programas interculturales justamente entre la Argentina y Uruguay, que seguramente conoce mucho a los jóvenes y de alguna manera también nos podrá hablar de la actualidad de los jóvenes respecto de una acción concreta justamente para armar un mundo mejor. Juan Medici, es un placer saludarte. Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? Hola, buen día Raúl. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad para poder conversar un poco sobre el tema de los jóvenes y el mundo. Es un placer, es un placer. Vos sabés que justamente ese es el tema, ¿no? En la Argentina, bueno, la crisis educativa es compleja, la realidad de los jóvenes es difícil, estamos viviendo momentos complicados desde hace mucho tiempo y muy posiblemente la salida o la forma de entender claramente la educación y de educar con valores, ¿no? Eh, ¿Cómo puede un joven, digo, tomar una acción concreta para justamente a partir de esos valores construir un mundo un poco más habitable, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? A ver, nuestra experiencia, y quería comenzar reflexionando un poco sobre el contexto y saliendo un poco también de Argentina, porque Argentina es parte también de un Claro, mundo que claro, está con serios desafíos, digamos, con crisis. Los sistemas educativos en general podemos decir que están en crisis en sí, sí, términos sin de dudas. cómo estamos preparando a las futuras generaciones. Pero bueno, desde AFS nuestro rol, y tiene que ver con nuestros principios, nos parece fundamental generar primero oportunidades y espacios para que los jóvenes se puedan desarrollar sus talentos y sobre todo desarrollarse en valores, como vos mencionabas Ujú. también, ¿no? Es decir, nos parece fundamental no solo transmitir, o no basta transmitir valores, sino que hay que vivirlos, ¿no? Y entonces es fundamental que los jóvenes hoy puedan aprender a dialogar con personas diferentes, de orígenes diferentes, de culturas diferentes, de una forma para tratar de trabajar o desarrollar esa resiliencia, el sentido de la cooperación, el concepto del bienestar colectivo, que para nosotros es fundamental en un mundo donde está mucho más individualista, ¿no? Claro. Y uno tiene que ser consciente y tiene que trabajar y reflexionar con los jóvenes también sobre el impacto que tiene la tecnología hoy en día en Ujú. esta mirada y en la cuestión de los principios, porque la tecnología llegó supuestamente para facilitar muchas cosas, pero también tiene sus riesgos que tenemos que trabajar, sobre todo con lo que tiene que ver con la polarización, los sesgos que uno puede generar, que digamos, que los termina llevando a espacios donde las personas piensan como uno, ¿no? Entonces me parece que Ujú. en ese sentido uno pierde esa capacidad de poder realmente aprovechar todo su potencial, ¿no? Y de realmente entender que para desarrollarse y coexistir necesitamos asumir que el diferente es una oportunidad, no es Ujú. una amenaza. Y hoy el mensaje, muchas veces también en los medios, en los gobiernos que se ven a nivel global también, parece que el diferente es la amenaza, es la causa de mis problemas y me Sí. parece que eso se tiene que trabajar. Vos sabés que en ese sentido es muy importante lo que decís y tal vez me das pie a la próxima pregunta que tiene que ver con el valor de la interculturalidad, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega justamente, es importante saber, las experiencias interculturales en toda esta cuestión, en este proceso justamente del que estabas hablando? Me parece importante y que creo que tal vez el corazón del intercambio, ¿no? El generar propuestas a partir de lo que nos puede entregar el otro, ¿no? ¿Cómo funciona eso? A ver, nosotros, hay diferentes formas de desarrollar lo que nosotros llamamos interculturalidad, Mm, ciudadanía global. Uno puede plantearlo desde la posibilidad de vivir una experiencia en el exterior, que es una gran oportunidad, pero requiere también de apoyo de gobiernos, de empresas, como para que lo puedan hacer la mayor cantidad de personas posible. Pero también el desarrollo de la interculturalidad se puede dar en el propio aula, por ejemplo, por lo menos en lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, o cuando uno trabaja en una organización se encuentra con equipos que podríamos llamar multiculturales, ¿no? Y en AFS nosotros tenemos un marco educativo para llevar adelante el desarrollo de esa sensibilidad necesaria, que empieza planteando que es importante conocerse a sí mismo,
luego conocer al otro, Ujú. entender el contexto y de alguna manera, y eso es lo que esperamos finalmente, bueno, de cómo actuamos para desarrollar una mejor coexistencia en las personas, ¿no? Ujú. Entonces eso va desde la importancia de desarrollar el pensamiento crítico hacia uno mismo, hacia el otro, buscar puentes, entender los estilos de comunicación, que son fundamentales, porque muchas veces, bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? La comunicación finalmente es clave para lograr movilizar Claro. al otro y a mí mismo, ¿no? Entonces, y muchas veces, muchos de los conflictos que tenemos, o la mayoría de los conflictos hoy desde la psicología positiva, dirían que vienen por problemas de comunicación, ¿no? Ujú. Entonces, poder desarrollar la escucha activa, y de alguna forma ese diálogo con pensamiento crítico son fundamentales, Ujú. ¿no? Me parece que en esto uno no puede olvidarse o decir cuáles son los principios, ¿no? Nosotros apostamos a la importancia del desarrollo de un bienestar colectivo, ¿no? Como antídoto principal a Exacto. lo que tiene que ver con el aislamiento, que hoy se promueven muchas cosas, que a veces la tecnología o el aislamiento digital también ayudan, Ujú. eh, y que debemos trabajar, ¿no? En ese sentido. Claro. Claramente parte de la propuesta de AFS, sin duda, y a la larga y al fin del día estamos hablando también de la generación de líderes para el mañana, ¿no? Que en definitiva la educación generaría eso también, ¿no? La posibilidad de que una persona se desarrolle y de alguna manera llegue a puestos de decisión y llegue bueno, básicamente plantear un mundo distinto a partir de esa realidad. Digo, ¿cómo, ¿cuáles son las formas más concretas o las más comunes para empoderar a estos jóvenes que en definitiva son los que van a heredar esto que de alguna manera tan mal estamos haciendo, ¿no? Que es este mundo? Sí, sí. ¿Cómo va por ahí? Bueno, nosotros, a ver, dentro de lo que tiene que ver con el marco de educación y vinculado a la ciudadanía global activa, como nosotros lo llamamos a esto a través de nuestros programas, el punto final o principal, digamos, punto de destino, si se quiere, es una dimensión que tiene que ver con la de tomar acción hacia el desarrollo de un bienestar colectivo, ¿no? Y en Ujú. eso tiene que ver con realmente que los chicos o los jóvenes puedan creer en su propia habilidad para hacer la diferencia, ser sensibles a las oportunidades para involucrar a las personas, a otros ciudadanos, a contribuir de manera local y nacional, a ser parte de la solución, entender y buscar entender e inspirar acciones para movilizar y generar movimientos, en ese sentido, cooperar, el concepto de cooperar es fundamental, Ujú. el desarrollar y demostrar esa resiliencia. Nosotros necesitamos que los jóvenes desarrollen estas cuestiones y que con ese pensamiento crítico busquen nuevas soluciones, nuevos abordajes a las problemáticas, ¿no? Si uno puede decir, bueno, desarrollo el conocimiento, desarrollo las competencias de alguna forma, pero bueno, el mundo cambia, pero lo que nos parece fundamental que no debe cambiar son los principios, ¿no? Tal A eso cual, trabajamos, ¿no? A los valores de la paz, de la justicia, de la equidad, tal cual. que entendemos que la forma de equidad sea algo sustentable en el tiempo, ¿no? Es interesante Entonces, lo que decís y me da pie porque, viste, aquellos que tenemos más de 50, no sé cuál es tu edad, tampoco estamos importa, en ese club, estamos ahí, en ese club. estamos ahí. Más de una vez se nos ha escapado, medio en broma, medio en serio, che, esta juventud que pareciera que no es comprometida, que la juventud pareciera que está en otra sintonía, tal vez somos nosotros los que hemos dejado aquella sintonía de la juventud, pero en definitiva a veces desde esta mirada ya de gente mayor, de gente bueno, que ya nos hemos equivocado y que supuestamente tenemos experiencias y cosas para mostrar y para enseñar, desde esta mirada inclusive hasta de soberbia, planteamos cómo debe ser la juventud y de qué manera debería ser la juventud para nada, justamente generar un mundo tal cual estábamos hablando, con más valores y más justicia y demás. ¿Vos cómo ves en lo particular la juventud? Porque parece una entelequia a veces, la juventud. Digo, ¿cómo la ves desde tu experiencia en AFS y desde lo que seguramente tienen como respuesta a lo que generan en esta cuestión de intercambios culturales y demás? ¿Cómo la ves? Digo, como para pensar en lo que se nos viene, ¿no? Sí, sí. Mira, y esto lo voy a título personal, ¿no? Mm, Yo creo que, y porque en AFS nosotros tenemos, y es un punto fundamental para nosotros, el voluntariado en AFS. claro. En AFS conviven voluntarios muy jóvenes, entre los 18 y los 25 años, con voluntarios de nuestra edad, ¿no?
y la forma que tratamos de abordar esto, o la manera que yo tengo también, es para evitar los juicios de valor, si esta juventud es mejor o a la que nosotros tuvimos, o las anteriores, porque yo recuerdo también conversaciones con mis padres, con mis abuelos. Claro, claro. La juventud de hoy es diferente básicamente. Y nosotros muchas veces en AFS decimos no está bien, no está mal, es diferente, para suspender los juicios, que son fundamentales a veces para comenzar el entendimiento y buscar puntos de encuentro, ¿no? Y nos parece en ese aspecto, si la clave cuando uno plantea promover la diversidad, que no sea un solo tipo de diversidad. En este caso estamos hablando de poder generar diversidad intergeneracional, por ejemplo, ¿no? Es decir, y que de alguna manera en esa coexistencia cada uno aporte sus fortalezas, ¿no? Es decir, hoy yo veo en los jóvenes un nivel de preocupación por la situación del planeta, de la inequidad, mucho más fuerte que quizás a la mirada que teníamos cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no? Entonces es fundamental darle un espacio a los chicos para que puedan vivir esto. Hoy para los jóvenes es muy importante que en lo que hacen encuentren un propósito. Nosotros teníamos otro tipo de cuestiones, otro tipo de mandatos, y me parece que en ese sentido hasta son sabios en esa forma de mirar las cosas, ¿no? Después, indudablemente, hoy nos pasa estas discusiones entre generaciones, entre millennials y la generación, ni que hablar con los baby boomers, ¿no? Pero me parece que cada generación tiene lo suyo, es diferente, y la búsqueda de la diversidad en ese aspecto es encontrar puentes y tratar de que cada uno contribuya con sus fortalezas, ¿no? Entonces, a nosotros realmente, cuando se da esa diversidad finalmente, lo cual no significa que sea fácil, porque me parece que trabajar la diversidad significa salir de nuestra zona de confort, es mucho más enriquecedor finalmente, ¿no? Pero es desafiante, uno no puede subestimar esta cuestión, ¿no? Porque muchas veces en la agenda ponemos como declaración de principios esto, de que es fundamental la diversidad, pero la diversidad implica interpelar, salir de esta zona de confort, adaptarnos también, renunciar a algunas cuestiones sin perder nuestra identidad, pero significa un esfuerzo, digamos. Y eso es lo que yo, como cuando comenzábamos la charla, hablaba de no solamente es declararlo, sino vivirlo, ¿no? Exacto. Claramente, bueno, AFS es una organización líder, ¿no?, en esta educación de la que hablábamos, y para llamarla tal vez mal y rápidamente, educación intercultural, digo. Y si bien este es un movimiento global, y aunque vos te encargues estrictamente de lo que representa Uruguay y la Argentina, seguramente, digo yo, el hecho de promover la comprensión intercultural, y que esto sea una herramienta realmente poderosa para modificar la forma de ver el mundo, y como bien decíamos, hablar de un mundo más justo, más pacífico, con más valores. La comunidad seguramente, como vos comentabas con la gente que les da una mano, seguramente abrazará estas diferencias, y seguramente esta comunidad que los apoya, seguramente también, me imagino, que son parte de este desarrollo y parte de esta educación de la que AFS promueve. Mi pregunta básicamente es si también aquellas personas que laburan en AFS deben defender seguramente esos valores, y valores que a veces, digo, en el día a día no son fáciles de asimilar. Digo, no es fácil promover un mundo justo donde a veces pareciera que no lo es, ¿no? No, tal cual. A ver, nosotros como organización ya tenemos más de 100 años en el mundo. Comenzó con objetores de conciencia que se ofrecieron como conductores de ambulancia en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego decidieron transformar esta organización de campo, por eso AFS significaba en ese momento American Field Service, o Servicio de Campo Americano, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soñadores decidió transformarla en una organización educativa, entendiendo que si se conocen las personas y generan vínculos y se insertan en las comunidades, las personas no se iban a terminar matando, ¿no? Ese era el concepto inicial. Hoy la misión de la organización es promover oportunidades de aprendizaje intercultural. Y en ese sentido lo venimos haciendo en Argentina en particular. Este año estamos celebrando nuestros 70 años de los programas de forma ininterrumpida. Y lo que tiene que ver con los principios siguen siendo válidos y relevantes, ¿no? Ahora, un ejemplo muy interesante, ¿no? Nosotros tenemos un programa nuevo que se trabaja en alianza con UNESCO, Naciones Unidas, se hace en Nueva York,
donde los jóvenes, esto es un programa particular entre jóvenes entre 18 y 25, 30 años, van a participar para, digamos, aprender a hacer emprendedurismo social, entender las problemáticas globales, etcétera, ¿no? Y a mí me invitaron a participar la otra vez y yo veía que en la agenda la mayoría de las organizaciones que habían sido invitadas piensan como uno. Entonces yo Mira, claro. Desafié a los jóvenes diciéndole, esto no es tan difícil, el problema es, o el desafío es, invitar a alguien que piensa totalmente o lo opuesto a uno. Claro, por ejemplo, los que piensan que no hay cambio climático. Entonces, el desafío no es encontrarse con personas que piensan como yo. El desafío es ir al encuentro de alguien que no piensa en el cambio climático. Entonces, como jóvenes, ustedes tienen que entender y escuchar a estas personas y en algún momento van a tener que encontrar la forma de coexistir con estas personas para evitar otras prácticas mucho más nefastas que vimos en la historia, ¿no? Es decir, de prácticas extremas de la eliminación del otro, ¿no? Entonces, vivir la diversidad es interpelarnos a nosotros mismos para empezar. De lo contrario, de lo contrario es un discurso vacío. Exacto. Muy interesante. La verdad que me quedo con este cierre, ¿no? Con lo inoperante de los discursos vacíos cuando a veces parece que están llenos de contenidos y de acciones y demás, y a veces no es así. El hecho de poder interpelarnos nos modifica y nos hace crecer, eso es más que interesante. Juan, yo te agradezco en lo particular mucho, porque realmente siempre es muy interesante hablar de lo que le toca a la juventud, que son aquellos que vienen, aquellos que inclusive heredan hasta nuestros errores, y somos una generación contrahecha, ¿no? Y en algún punto no está mal hablar de aquellos que vienen, inclusive de la educación y a partir de los valores que todos defendemos, ¿no? Ojalá esto nos inyecta también, digo, un poco de esperanza. Y te agradezco por eso y por este ratito, ¿eh? Seguramente nos volveremos a contactar, porque la juventud es lo que viene y a veces la confundimos y creemos que son de una manera y a veces son de otras. Así que gracias por este rato. Muchísimas gracias por la oportunidad del espacio, un placer conversar con vos, Raúl. Por favor. Un gran abrazo. Abrazo enorme. Era Juan Mediche, director de AFS, programa intercultural más que interesante.